Un saludo a toda la comunidad de Última Hora Colombia. Hoy estamos en un espacio más de entrevistas para análisis de coyuntura política. Hoy nos acompaña el analista político Pedro Viveros. Hola Pedro, un saludo. Hola, un saludo especial a ustedes en este importante espacio de última hora, que para mí es una gran novedad. Sí, como le comentaba, nosotros somos el medio más visto en redes sociales y pues precisamente por eso queremos entrar en coyuntura política. Sin lugar a dudas, este triste episodio contra el precandidato Miguel Uribe creo que pues nos obliga a hacer un alto en el debate político y también a empezar a hacer reflexiones en torno a todo el discurso que se viene manejando. ¿Cómo ve usted este tema? Pues mire, yo creo que hay que entender lo siguiente. Uno era el país político, social y de convivencia antes del atentado del doctor Miguel Uribe y otro el después de ese atentado. Y le voy a decir por qué. Antes de ese atentado, el país estaba en una crispación muy grande política. Pero después del atentado ya se involucraron otros hechos. Mire, el tesoro más preciado en una democracia es la oposición. Imagínense lo que le estoy diciendo. El valor más, lo que más hay que proteger en la democracia, y me estoy metiendo, mucha gente dirá, bueno, pero ¿y este por qué no dice los partidos de gobierno? No, también son importantes, son muy importantes, pero la oposición es, digamos, el poder en potencia. Es ese grupo que puede eventualmente ganar el poder en la siguiente elección. Entonces hay que cuidarlo mucho para que pueda pervivir en la democracia. Y lo que ocurrió después de la crispación, después del acto que ocurrió en Model y en Bogotá contra el doctor Miguel Uribe, es que por quien es la figura de un candidato de un partido opositor del gobierno del presidente Petro, pues hombre, mandan un mensaje, primero, que la democracia está en riesgo porque la oposición está en riesgo. Entonces mi llamado es, entendamos una cosa, aquí lo que está en juego es el valor de la oposición. Mire usted que el hoy presidente Gustavo Petro fue más de 30 años opositor y llegó al solio de Bolívar vivo, sin ningún atentado. Y lo hizo esta democracia, la que estamos viviendo nosotros. No la hizo la democracia norteamericana, ni venezolana, ni de otro, bueno, Venezuela no tiene democracia, pero otra latitud. Pero en este caso, aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro gozó de todas las garantías, incluso de sus enconados rivales, para que él llegara con vida y su proyecto político se cristalizara. Eso es lo que está en juego en este país. Y en ese sentido también quisiera preguntarle entonces cuál es el mensaje que se le manda y cómo queda, pues digamos, en un ambiente de angustia y miedo colectivo, el mensaje que se le envía a los demás candidatos que pues están haciendo campaña para llegar a la presidencia. Pues mire usted que es un mensaje en este momento de mucha desconfianza. Ahí usted ha visto la cantidad de comunicaciones que le han enviado los diferentes candidatos a una agencia que no sé por qué todavía está abierta. En este país deberíamos haber cerrado eso hace mucho rato, no por este episodio, sino por los anteriores, que se llama la Unidad Nacional de Protección. Eso hay que cerrarlo, igual que hay que cerrar la tal UNGRD. Eso hay que cerrarlo, hay que reinventarse otra cosa, porque la Unidad Nacional de Protección no está cumpliendo su papel. Tiene desconfianza, no le creen los actores políticos en su protección. Eso por un lado. Por otro lado, déjeme decirle otra cosa. Aquí se nos olvida que viene una elección de Congreso. Entonces también los aspirantes a Congreso, usted se va a dar cuenta, a Cámara y Senado van a reclamar la protección del Estado porque si a un precandidato en un parque en Bogotá le hacen este atentado, ¿usted se imagina lo que le puede ocurrir a un hombre que haga campaña en Oveja Sucre o en Buenaventura o en otra ciudad diferente? Ojo con eso, entonces, está en juego la protección, pero hay otros elementos adicionales. Aquí desde hace mucho rato nos están dando garantías por parte del señor presidente de la República a los partidos de oposición. Le voy a poner un ejemplo. En sendas ponencias, el Consejo de Estado le ha pedido al presidente de la República que rectifique una información que dio usando de mala manera el nombre de Germán Vargas Lleras y su hermano
Enrique Vargas Lleras. Y el presidente de la República no le ha hecho caso a las decisiones de los estrados judiciales. Esas son garantías. Si no lo hace el presidente de la República con estas personas, ¿qué garantías puede tener cualquier ciudadano de las acciones de entidades judiciales? Le estoy poniendo ejemplos, mire usted, que no tienen que ver con lo que está ocurriendo aquí de la reforma laboral y la consulta popular, para que usted se dé cuenta cómo sí hay desconfianza, no solamente en la protección personal, sino en las actitudes del presidente de la República, que debería ser el adulto de esta casa, que es Colombia. Y hasta el día de hoy, desde hace varios años, el presidente de la República no se comporta como el adulto. El llamado es a que el presidente asuma su rol y logre ser la unidad del país. No le quiero hablar de otras cosas porque está el doctor Miguel Uribe en este momento en una defensa por su vida y no quisiera comentar lo que ha sido algunos mensajes que han enviado tanto el presidente como su sector en este momento tan crítico de la salud del doctor Miguel Uribe. ¿Cómo interpretar la decisión del gobierno y el llamado que le hace a los diferentes partidos de oposición y a los diferentes precandidatos a esa charla que tuvieron ayer? Y también cómo interpretar esos precandidatos que han decidido negar ese espacio y no asistir. Pues miren, la democracia todo el mundo tiene derecho también a decir no, como en el Congreso. Allá le dijeron no a una reforma y los congresistas en su facultad legítima tienen todo el derecho, como también le dijeron no a la consulta popular y el presidente la está desconociendo. Ojo con eso. Esos son mensajes que manda el presidente y que del otro lado generan una cosa que es muy importante para resolver una crisis familiar o en su empresa, mi querido amigo, o en la sociedad, que es la confianza. Si usted no le tiene confianza a su jefe, acuérdese de mí, nunca va a prosperar la relación dentro de su trabajo. O en las familias, cuando se rompe la confianza entre el esposo y la señora, pues hombre, no van a ningún lado, o el hijo o el padre. Y mire usted que a veces en las familias o en las empresas se buscan amables componedores para tratar de reacomodar la confianza. Lo que está haciendo la oposición es diciendo, por toda la forma como los ha maltratado este gobierno, que le repito, lo eligió democráticamente a una persona que se alzó en armas, que hizo lo que hizo el presidente Petro, firmó el acuerdo de paz en el 89 y esta democracia le permitió ser presidente de la República. Hoy esa persona que gozó de las garantías de este país no está siendo el adulto en la Casa Colombia. Ojalá el presidente de la República reflexionara y entendiera que lo que está haciendo la oposición al buscar una institución del Estado como es la Procuraduría o el Ministerio Público es un garante para que lo que ellos piensan que está pasando con sus derechos políticos y sociales y de seguridad y convivencia se los transmita al presidente de la República y logren reconducir la confianza. Ojo con eso. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Lo que no tienen derecho es sublevar y alzarse en armas y hacer una cantidad de cosas que en este país ha pasado en el pasado. Perdóneme la redundancia. Ha pasado en el pasado en este país que unas personas desatendiendo o atendiendo los enconados términos del presidente de turno se han sublevado en armas. Aquí lo que están diciendo los opositores es, no vamos donde el presidente porque no tenemos garantías. Vamos a transmitirle lo que pensamos a quien es constitucionalmente el garante de los derechos de los colombianos en el sector público, que es el Procurador General de la Nación. Y hay otros candidatos que han dicho cosas más fuertes, no por el tono contra el gobierno, sino por la desorganización del gobierno, mi estimado amigo. Ustedes, cuando me contactaron a mí, siguieron un proceso que me dio la sensación que están organizados para encontrarme e invitarme aquí. Ustedes surtieron un proceso con mucha seriedad, me convocaron, me buscaron, me dijeron qué querían hacer. Hubo un respeto hacia la persona que ustedes querían entrevistar. En este caso, usted tiene que leer lo que dice el doctor Sergio Fajardo de la forma como lo invitan a una reunión, por un trino, no lo llama el presidente, no tienen agenda, no saben la hora. ¿El presidente sabe a qué hora llegó a esa reunión que citó en Palacio? 2 horas y media después. Oigan, seamos serios. A eso me refiero. El presidente de la República tiene que ser el adulto de la casa y hasta el día de hoy, mi estimado amigo, Colombia no ha visto el adulto de la casa en esta oportunidad.
Usted toca un punto muy importante y creo que se debe hacer un alto también en el sentido de que ambas orillas, tanto oposición como gobierno, por nombrar solo dos sectores políticos que son los que se están enfrentando, digamos, en el debate público, entiendan el momento y empiecen a recuperar el debate público, tal vez sin tantos señalamientos y sin tanto discurso de odio. ¿Cómo hacer precisamente para crear un ambiente de confianza y de que se bajen un poco los humos desde todos los sectores? Mire, si en su casa, voy a volver el ejemplo anterior de la desconfianza en las familias, si en su casa su papá, usted a pesar de que le dice que quiere hablar, le toma el pelo y nunca lo atiende, y sigue al desgaire por la vida sin atender su familia, pues usted se va donde un tío y va y busca un primo y va y ve cómo resuelve el problema, un vecino, ¿verdad? En esta oportunidad el presidente tiene que oír lo que está pasando en Colombia, que es muy grave. Aquí hubo un atentado contra un candidato de la oposición y senador de la República. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Si a ese señor le pasa eso en un parque en Bogotá, imagínense lo que nos puede pasar a usted y a mí. Eso es muy grave. Y el presidente de la República no atiende esos llamados, al contrario, manda unos mensajes con un despropósito gigantesco. Ojalá atienda lo que está haciendo, por ejemplo, el alcalde Carlos Fernando Galán. Es una persona que está actuando con una seriedad en este momento en el país, mandando unos mensajes de el problema de la violencia no solamente es de los actores políticos, sino de todos los ciudadanos. Aquella persona que maltrata al portero del edificio, al que maltrata a la señora de los tintos, al que escribe mal, manda un mensaje criticando a alguien, a alguna persona en un chat familiar. Esos mensajes del doctor Carlos Fernando Galán son los que hay que tener. O el de las mujeres por la democracia. Enviaron un mensaje a unas señoras muy importantes, Carolina Barco, María Ángel Holguín, María Emma Mejía, bueno, son varias mujeres importantes, eh, un mensaje donde dicen, hay que bajarle el tono y hay que hacer algo muy importante en esto, pedirle a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue cuáles son las bodegas en Colombia que están atentando contra nuestra democracia. No están hablando de las bodegas que hacen su trabajo genuino y legítimo, ¿ok? Porque aquí hay bodegas que hacen un trabajo promocionando marcas, promocionando ropa, promocionando eventos. Esas son válidas en una democracia, pero que investiguen cuáles son las que están haciendo daño. Y me parece que ese mensaje de las mujeres por la democracia es muy oportuno para que los colombianos sepamos quiénes están generando odio en el lenguaje. Y el presidente de la República, que es la primera autoridad que genera la unidad en el país, tiene que atender esos llamados para que piense muy bien los trinos que manda, que reflexione sobre las palabras que envía. Mire, al doctor Miguel Uribe lo atentó contra él una bala de una pistola automática. Una palabra mal dicha que yo le diga a usted es como una bala que sale. No regresa nunca. Entonces los colombianos tenemos que entender que así como el doctor Miguel Uribe recibió en un momento desafortunado de la historia de Colombia un disparo por una persona en un parque en Bogotá, si yo lo ofendo a usted, usted me ofende a mí, es como disparar una bala también. Si nosotros no entendemos eso, créame que no vamos a llegar nunca a resolver un problema. Pero creo que ha dejado bastante claro cuál es ese llamado que se le hace al gobierno en medio de esta coyuntura, difícil coyuntura que está atravesando el país en términos de violencia. Quisiera preguntarle también cuál es el mensaje que usted le manda también a la oposición, pues teniendo en cuenta que evidentemente, como usted lo dice, tienen todas las posibilidades de decir que no a la invitación, pero pues también cuál es ese llamado que se le hace a ellos para bajar el tono. Que lo digan abiertamente, que digan al procurador que no les está gustando de lo que ha pasado y cuáles son sus demandas. Que lo digan en un ambiente de confianza, para que el procurador, ayer lo dijo en el Palacio de Nariño, en la reunión del presidente, que los iba a atender, iba a transmitir, iba a ser un puente. Eso es muy importante porque es un puente institucional. Nadie está diciendo aquí que Gustavo Petro no es el presidente de la República. Le están diciendo que en este pasaje no ha sido una persona que ha tramitado las cosas buscando una vocación de unión en el país. El discurso que el presidente dio el sábado después del atentado del doctor Miguel Uribe no fue un discurso de una persona llamando a la unidad. Esas reclamaciones hay que atenderlas y la oposición tiene que ir con sinceridad
decir lo que piensan abiertamente y ver cuál es la respuesta del presidente de la República, que yo le repito, hasta el día de hoy tienen su derecho de decir no porque no tienen confianza. A lo que no tienen derecho es a tramitarla por fuera del marco institucional de Colombia. Y hasta ahora ellos están cumpliendo. Y cuando le respondan eso, mirar qué de las respuestas que haya del procurador le satisfacen para reconducir esta crisis y ver si se restablece la confianza. Porque hasta hoy el presidente de la República y su bancada, ahí hay unas personas que han mandado unos mensajes muy complejos y ellos son el poder, mi estimado amigo. Ellos son el poder, como usted que es el poder en la prensa, usted que es un cuarto poder y hoy tiene influencia, tiene que ser también responsable en lo que transmite, pues ellos también los que ejercen el poder y sobre todo entender, es que es muy difícil muy difícil no entenderlo, que en una democracia los que tienen el poder tienen que amparar a los que son potencia de poder, porque esos señores, la oposición, quieren llegar al poder como en algún momento lo quiso el señor presidente y gozó de todas las garantías, mi estimado amigo. Pero también otros analistas han hablado de que este hecho puede generar una línea roja y hasta un punto de no retorno en medio pues, de esta crispación política. Y lo hablo más allá del contenido político de los candidatos o de los precandidatos, y es más allá de la ideología, de las propuestas que están planteando. ¿Cómo ve usted este escenario, candidatos? Pues allí es el comportamiento de los diferentes actores. Usted puede tener diferencias con quien quiera, siempre las resuelva dentro del marco de la ley, que es hasta ahora el comportamiento que yo he observado en todos. Han buscado instituciones para resolverlo, el presidente ha recibido al grupo que él considera que tiene que convocar, los que no han ido han presentado sus justas, óigame bien, sus justas y reales molestias con el gobierno. Es que eso es válido en una democracia. Lo que no es válido es, repito, sublevarse, atentar con la palabra y con los hechos, como ocurrió con Miguel Uribe. Ahora, sobre el punto del no retorno, mire, en Colombia hay una cosa que nosotros hemos respetado históricamente y que son las elecciones. Entonces, cuando usted tiene diferencias, desde hace muchos años en Colombia se han respetado las elecciones. Ahí es donde se resuelve ese punto de no retorno. Ahí. Y las elecciones están aquí a boca de jarro. En el mes de marzo hay congreso y en mayo primera vuelta y junio segunda vuelta. Entonces, todas las diferencias que usted observe hoy se van a resolver en esas urnas. Y le quiero anticipar algo. Por el comportamiento del pacto histórico, ellos deben estar muy preocupados porque no generaron la unidad en el país y deben estar preocupados por los resultados de esas elecciones. Y voy a ir un poquito más allá. Creo que se les nota mucho el afán por mover el Estado para que les ayuden esos resultados electorales. Y eso, óigame lo que le voy a decir, no ayuda en la confianza de la oposición. Porque cuando usted ve que hay unos señores que quieren gastar una cantidad enorme de dinero, mire, anoche le aprobó la, la entidad encargada de vigilar la regla fiscal, que la maneja el gobierno, le aprobó al presidente quitar la regla fiscal. O sea, mi querido amigo, que aquí van a gastar plata como locos. ¿En qué? En hacer política. Esas cosas son las que no permiten que haya confianza. Entonces, todos los demás que van a hacer, pues van a ir en su mecanismo a mostrarle y evidenciar lo que está haciendo el gobierno, para que el punto de no retorno, mi querido amigo, el punto de no retorno, que son las elecciones, pues las pueda ganar una mayoría diferente a la que está en el poder. Y por último, yo sé que a veces me extiendo, ojalá que me vaya bien en la edición, pero yo me extiendo mucho. Hay algo que yo creo que es importante mandar un mensaje. En la democracia a veces se gana y a veces se pierde. El que gana tiene que ejercer el poder, como hoy lo está haciendo el presidente que ganó en las elecciones legítimas en el 2022, ¿verdad? Y obtuvo unas mayorías en el Parlamento. Pero si pierde, eso no es el apocalipsis. Pero aquí yo veo una gente que está tratando de aferrarse al poder como si el poder fuera de ellos. No, entiendan, el poder a veces se gana y a veces se pierde. Y el que lo gana, a gobernar, y el que lo pierde, a reconstruirse como proyecto político, para que en las siguientes elecciones, en el punto del no retorno para mí, que son las elecciones, ahí es donde se resuelven los problemas, pues hombre, las vuelva a ganar. Por eso yo le decía en el transcurso de la entrevista, la oposición es el poder en potencia y el poder en acción es el que gana las elecciones.
Hoy el poder en acción es el pacto histórico y la oposición está aquí esperando cómo gana las elecciones. Pero eso si pierde el poder el pacto histórico, no quiere decir que siendo oposición no puedan recuperarlo. No piensen que es el apocalipsis, porque si piensan eso, ahí es donde comienzan los problemas del descreimiento en la democracia y comienzan los estiramientos inconstitucionales que algunas personas han propagado en este país recientemente. Ya para ir cerrando y también siguiendo como en el tono reflexivo que hemos mantenido esta entrevista, quisiera preguntarle un poco un análisis de lo que ha dicho el presidente sobre la consulta popular. El Congreso decidió parar un poco sus sesiones legislativas por obvias razones y el presidente dijo que pues ante este panorama prefiere decretar la consulta popular y que una cosa no tiene que ver con, digamos que la consulta popular no tiene que ver con el atentado con Miguel Uribe y que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces quisiera también un análisis de ese tema. Pues mire, eso es una decisión que vuelve nuevamente a ratificar que la oposición no le tenga confianza al presidente. ¿Qué hacen ellos? Buscan quien les genere confianza en el Estado para poder comentarle y consultarle sus inquietudes. ¿Usted puede creer que un presidente de la República diga hoy, cuando hay un señor que está debatiéndose con la vida y con la muerte, eh, que diga que los temas políticos no inciden en los hechos que ha ocurrido en Colombia? Es que mire, yo tengo 59 años. En los 90 sabíamos de dónde venían las balas. Hoy no sabemos de dónde vienen las balas que, que, que le, que le que llevaron a que el doctor Miguel Uribe esté en este momento en semejante problema con su salud y con su vida, el de él y de su familia y del país. Y el presidente de la República trata, con una Verónica como en el toreo, tratar de decir que los problemas políticos no influyen en este momento en la historia del país. Aquí todo hay que evaluarlo. Por eso no hay que desconocer nada. El presidente debería comportarse como el adulto de la casa. Vuelvo y lo repito. A veces los adultos de la casa, en algunas familias, a mí me ha ocurrido en un tránsito de una crisis, el papá pierde los estribos, la mamá también, y de pronto aparece un hijo y plantea una solución y se convierte en el adulto de la casa. Vamos a ver si hoy el presidente se convierte en el adulto de la casa, porque hasta ahora, en esta crisis y en 3 años de gobierno, mi estimado amigo, no lo ha demostrado. Mire, yo nunca en la historia política del país, las primeras elecciones que tengo en la cabeza son las de Julio César Turbay Ayala, el abuelo del doctor Miguel Uribe. Esas fueron ahí cuando yo era un niño, me acuerdo. Desde esa presidencia en 1978 a hoy, nunca había oído los epítetos con los que un presidente se había referido a un senador de la República, a un presidente de un partido. Y mire usted que hemos vivido crispaciones muy fuertes en el país. Y yo nunca había oído eso. Ojo, hay que ver si el presidente se convierte en el adulto de la casa, que deje de mandar esos mensajes. En la victoria hay que ser magnánimo y en la derrota uno tiene que plantear desafíos para la sociedad. Ojalá el presidente le plantee a la oposición escenarios para salir de esta crisis y se quite un poquito el ropaje de no ser el adulto de la casa, mi querido amigo. Ya para finalizar, quisiera preguntarle, evidentemente, pues las obligaciones constitucionales del gobierno son garantizar la seguridad de la oposición y también de sus partidos cercanos. Pero usted mencionaba, digamos, la incapacidad que han mostrado entidades como la UNP. En términos materiales, ¿el gobierno está preparado para prestarle protección a tantos precandidatos y también a tantos candidatos que se lanzarán al Congreso? Pues mire, voy a volverle a poner un ejemplo. El presidente de la República de hoy fue una persona que la protegió, ¿quién? Pues el Estado. Y a un señor que había cometido tropelías cuando fue subversivo, y este Estado en el que vivimos nosotros le protegió la vida a él y a su proyecto político para llegar. Entonces, que el presidente se ponga la mano en el considere, reflexione un poco, mire lo que está pasando en el país y entienda la situación. Y proponga, como le decía hace un momento, cuando uno lo derrotan, tiene que plantear desafíos a la sociedad. Oiga, ojalá que no confunda el presidente, el desafío es desafiar a alguien, no, es abrir espacios para que la sociedad pueda entender que por ahí hay salidas a una crisis tan grande. Él tiene la posibilidad o también la posibilidad de seguir incendiando el país. Y eso a mí me parece que es un error. Y el error lo comete él y su grupo político.
porque en la decisión del punto de no retorno, que son las elecciones, de pronto se van a llevar una gran sorpresa como proyecto político, porque estoy sintiendo que la sociedad se fatigó, ¿sabe? La sociedad se cansó de tanta amenazadera. Y la gente está diciendo, bueno, vamos a las elecciones. Y allá en las elecciones resolvemos todas las diferencias que tengamos. Afortunadamente las tenemos y hasta el día de hoy han sido libres. A tal punto que fue presidente el doctor Gustavo Petro. Imagínense cómo ha sido de garantista el Estado colombiano. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por el espacio, por el análisis y también por darnos una nueva perspectiva un poco reflexiva sobre la coyuntura que está viviendo el país en este momento. Un saludo, gracias y ojalá que la edición me trate bien.